Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo va bien. Hoy en este vídeo aprenderemos cómo podemos usar los pronombres personales sujetos y además he dado algunas frases para poder ilustrar esto y también he dado algunos vocabularios. Pues entonces en este canal siempre hablaremos del idioma full, la diferenciación cultural y también más. Si no has podido suscribirte en este canal, que te suscribes para no faltar los próximos vídeos que haremos. Así que también podrás compartir los vídeos. También podrás decir en los comentarios qué te gustaría en los próximos vídeos. Siempre hemos podido preguntar cuáles serían los pronombres personales sujetos en Fula. Pues hoy en este vídeo veremos los pronombres sujetos en Fula y además conjugaremos algunos verbos. ¿Cuáles son los verbos que hemos elegido para poder combinar con estos pronombres personales? Los verbos que hemos elegido es ñamugol, comer, yodagol, sentarse, beber, yarugol, halugol, hablar. ¿Cuáles son los pronombres personales que veremos hoy? Los pronombres personales que veremos son todo casi igual en español. Solo hay un poco de diferenciación entre los pronombres. Es decir, una diferenciación que se nota en el momento de utilizar el o y el nosotros y ellos y ellas. Entonces, el o significa él o ella en español. En, men, nosotros. Pero el nosotros de Fula tenemos dos tipos de nosotros. El nosotros incluido y el nosotros excluido. ¿Qué es decir eso? Es decir, cuando usamos en, cuando la persona que está recibiendo el mensaje está incluido en la conversación. Usamos men cuando la persona que la persona recibiendo el mensaje no está incluido en la conversación. Entonces a partir de ahí tenemos dos tipos de nosotros. El, ellos o ella. Solo tenemos ellos, es decir, el B. También no hay dos maneras para distinguir entre mujeres y hombres. Estos verbos intentaremos conjugarlos de la manera para que podáis entender normalmente cómo funcionan los pronombres personales en Fula. Miñama, añama, oñama, en ñama, me ñama, oñama, peñama. Millolo, ayolo, oyolo, enyolo, bellolo, onyolo, bellolo. Miera, ayara, oyara, enyara, menyara, onyara, bellara. Ahora tenemos el verbo hablar. Mijala, ajala, ojala, enjala, menjala, onjala, bejala. Ahora pasamos con algunas frases que podrá ilustrar estos verbos que hemos visto. Mi ñama maro, como arroz. Ayarandiam, ¿bebes agua? Ñama maro, nosotros comemos arroz. Ayarandiam, vosotros bebéis agua.